Epístola del apóstol Pablo a los Hebreos, capítulo 1, y voy a estar leyendo para ustedes el versículo 5 al versículo 14. Leo para usted la palabra de Dios. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado? Y otra vez dice, yo le seré padre y él me será hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice, y adórenlo todos los ángeles de Dios. Y ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas al Hijo dice, tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un manto los envolverás, y serán mudados. Mas tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pero ¿a cuál de los ángeles dijo jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus servidores enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación? Amén. El título de la predicación en esta mañana es La superioridad de Jesús. La superioridad de Jesús sobre los ángeles. La superioridad de Jesús sobre los ángeles. Y la razón por la cual decidí titular el sermón de esta manera es por el énfasis que el autor en el versículo 4 le comunica a la iglesia del primer siglo. Miren conmigo el versículo 4 del capítulo 1, hablando del Hijo hecho tanto más superior a los ángeles, cuanto que ha heredado más excelente nombre que ellos. Digamos que esa es la frase proposicional, la tesis, la declaración del autor que a partir del versículo 5 él empieza a desarrollar. En otras palabras, lo que hace el autor a partir del versículo 5 al 14 es demostrar por qué el Hijo de Dios, Jesús de Nazaret, es superior a los ángeles. Va a acumular razón tras razón, argumento tras argumento, hasta convencer a la audiencia de esta preciosa verdad. Así que la pregunta que le podemos hacer a nuestro pasaje es ¿por qué? ¿Por qué Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, por qué Cristo es considerado como superior a los ángeles? ¿Por qué? Y vamos a dejar que el propio texto vaya respondiendo la pregunta a partir de razones. El texto nos va a dar una serie de razones muy importantes para dar respuesta a la pregunta ¿por qué? ¿Por qué Jesús de Nazaret? ¿Por qué Jesucristo es superior a los ángeles? ¿Y cuál es la enseñanza práctica que el autor quiere comunicar a su primera audiencia y por ende luego a nosotros? Así que nuestro sermón se va a desarrollar a través de razones. Eso es lo que va a ocurrir. Así que la primera razón que va a tratar de responder el por qué Jesucristo es superior a los ángeles, primera razón, porque es el Hijo de Dios. Básicamente esa es la primera razón y la encontramos en el versículo 5. Léalo conmigo, por favor. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, hoy yo te he engendrado? Y otra vez dice, yo le seré padre y él me será hijo. Ahora note que lo que hace el apóstol aquí en el versículo 5 es tratar de dar la primera razón por la cual considera que el Hijo de Dios es Jesucristo. En otras palabras, identificar al Hijo del versículo 2 con la persona del Señor Jesucristo es muy importante para él. Recuerden que la audiencia primaria probablemente es la comunidad judio-cristiana del primer siglo. Eran
judíos mayoritariamente que habían recibido el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que eran judeocristianos, judíos, pero al mismo tiempo que profesaban la fe cristiana. Y estaban siendo tentados continuamente a las leyes ceremoniales del antiguo pacto. Ellos debían entender que todas esas leyes ceremoniales eran sombras de lo que había de venir. La persona del Hijo, Jesucristo mismo, era superior a cada una de esas sombras. Él es el cumplimiento perfecto de ellas. Mientras ellos están batallando con esto en sus corazones, mientras están luchando espiritualmente para mantenerse firmes en la carrera que el Señor los ha llamado, guiado el autor por el Espíritu Santo, ve importante iniciar la carta dejando clara la superioridad del Hijo de Dios sobre los ángeles. Es probable porque la comunidad judía tuviese alguna estima sobre los ángeles, y el autor no quiere desestimar a los ángeles, pero sí quiere mostrar que ellos son criaturas y que el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, es el creador y sustentador de todas las cosas. Criaturas y el creador. Cuando se hace esa diferencia entre creador y criatura, ayuda a nuestra fe y a nuestra santificación. De ahí que el autor da la primera razón. ¿Por qué Jesús es superior a los ángeles? Porque es llamado Hijo de Dios. Y la cita que hace el autor es del Salmo capítulo 2. Acompáñenme por favor. Él está citando el Salmo capítulo 2. Es un salmo bien conocido, y cuando estuvimos predicando los salmos los miércoles, predicamos ese salmo, Salmo capítulo 2. Ahora leámoslo a partir del versículo 1. ¿Por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo. Esta es la declaración: rompamos sus ataduras y echemos de nosotros sus cuerdas. La respuesta: el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. ¿Cuál es la acción divina ante la rebelión de los pueblos? Miren la acción divina, versículo 6. Mas yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Y aquí viene la declaración: Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Pídeme y te daré por heredad las naciones y por posesión tuya los confines de la tierra. La pregunta que debemos hacerle al Salmo 2:7 es: ¿quién es el Hijo declarado ahí en ese versículo? ¿De qué hijo se está hablando cuando el salmista dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Bueno, los autores del Nuevo Testamento nos dan la respuesta. ¿Quién es el hijo del versículo 7 del capítulo 2? Vaya conmigo a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4, por favor. Hechos capítulo 4, versículo 22 en adelante. Hechos capítulo 4, versículo 22. Los apóstoles han sido encarcelados por esa primera persecución que vino de parte de los mismos judíos, tanto fariseos como saduceos. Ahora lean cuidadosamente el versículo 22 en adelante. Porque el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y una vez sueltos, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, cuando lo oyeron, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: esta es la iglesia orando por los apóstoles. Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Ahora van a citar el Salmo capítulo 2. Miren, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Ese es el primer versículo del capítulo 2 del libro de los Salmos.
Así que la interpretación que da esta comunidad cristiana y en boca de Lucas, quien escribe el libro de los Hechos, es que el autor probablemente del Salmo 2 es David. Pero continúe leyendo, versículo 26. Se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Evidentemente, lo que está haciendo el texto en Hechos capítulo 4 es interpretando el Salmo capítulo 2. En otras palabras, el ungido del Salmo capítulo 2 es el Señor Jesucristo. En él tiene cumplimiento el Salmo, que a la misma vez opera como una profecía. Eso se conoce como un salmo mesiánico. Era la perspectiva novotestamentaria que tenía la iglesia del Salmo capítulo 2. Ahora avance conmigo al capítulo 13 de Hechos, por favor. Hechos capítulo 13. Versículo 32 en adelante. En el mismo libro, el mismo autor. Hechos 13, 32 en adelante. Mire lo que dice. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa que fue hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido a nosotros, hijos de ellos, resucitando a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, que es el Salmo que estamos citando: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. La pregunta, ¿quién es el hijo del versículo 7 del capítulo 2 del libro de los Salmos a la luz del Nuevo Testamento? Es el Señor Jesucristo. Él es el hijo. De esta manera, el Salmo capítulo 2 es un salmo mesiánico que también opera como una profecía anunciando lo que ocurriría con el Mesías. Y ese Mesías tiene nombre en Hechos 13:33, se llama Jesús. Y recuerda lo que significa el nombre Jesús: Salvador, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Era importante para la primera comunidad identificar el nombre Jesús con el ungido, porque de esta manera se estaría afirmando que Jesús de Nazaret, aquel que nació en ese pequeño pueblito llamado Belén, tuvo una vida perfecta, murió en una cruz, derramó su sangre, pero resucitó al tercer día entre los muertos, venciendo al pecado, a la muerte y a Satanás. De ese es del cual hablaba el Espíritu Santo en el Salmo 2. Ese es el Hijo de Dios, Jesús. Ese nombre, Jesús. Qué maravilloso es la identificación del nombre Jesús como el Hijo de Dios. Volvamos a Hebreos capítulo 1. Hoy vamos a estar paseando por la Biblia, mis querida iglesia. Hebreos capítulo 1, versículo 5. Volvamos al texto. Entonces entendemos lo que el autor ahora está haciendo. Está citando el Antiguo Testamento para afirmar que Jesús de Nazaret, el ungido, el Cristo, es el Hijo de Dios, y que Él es así, es llamado así por el mismo Dios, el Padre. Versículo 5, y otra vez dice: yo le seré padre y Él me será hijo. Y esto no se declaró a ninguno de los ángeles. A ninguno de los ángeles. Así que cuando usted se acerque al Salmo capítulo 2 y lea el versículo 7, cuando dice: mi hijo eres tú, bueno, ya usted sabe que ese hijo no son los ángeles. Ese hijo no necesariamente son los cristianos que vendrían en un futuro a conformar la iglesia del nuevo pacto, sino que esencialmente ese hijo es el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, llamado el Cristo, aquel Jesús de Nazaret. Él es el Hijo. Primera razón, ¿por qué Jesús es superior a los ángeles? Respuesta: porque Él es el Hijo de Dios. Segunda razón, y la encontramos en el versículo 6. El autor va a seguir avanzando razón tras razón para convencer a su audiencia de la superioridad de Jesucristo. Versículo 6. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en la tierra, dice: y adórenlo todos los ángeles de Dios. Y lo que está haciendo el autor es citando otro salmo.
que es el Salmo capítulo 97, versículo 7. Vamos por favor allá. Salmo capítulo 97, versículo 7. Ahora, mire lo que dice este salmo. Este salmo habla del gobierno, del reinado de Dios. Ahora noten lo que dice el versículo 7. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de fundición, los que se glorían en los ídolos, póstrense ante él todos los dioses. Y la referencia a la palabra dioses probablemente es la palabra ángeles. La versión que está utilizando el autor de la carta a los hebreos es quizá la Septuaginta, la versión griega del Antiguo Testamento hebreo. Así que esa expresión dioses hace referencia a los ángeles. Esos ángeles deben postrarse delante de él, versículo 1, porque Jehová reina. Como él reina, él es digno de toda adoración y alabanza, porque él reina. Eso es lo que el Salmo 97:7 nos dice, y es el salmo que el autor cita. Ahora vayamos a Lucas, por favor, capítulo 2. Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 7. Ahora, en palabras de Lucas, Nuevo Testamento, mire la manera como él describe este hermoso acontecimiento. Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma región que estaban en el campo y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí un ángel del Señor vino sobre ellos, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y temieron con gran temor. Mas el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David el Salvador. Note esto, que es Cristo, el ungido, el Mesías prometido del Antiguo Testamento, el Señor, el que reina, el que gobierna. Salmo 97. Y esto será por señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales, ahí están los ángeles, que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Es la cita que el autor a los hebreos utiliza, el Salmo 97:7, confirmado en las palabras de Lucas. En otra forma de decirlo, el versículo 6 lo que quiere decir es que los ángeles tienen el deber de adorar a Dios, por ende a su Hijo. Ellos deben adorar a su Hijo. Para mí, cuando estudiaba el capítulo 1 de los Hebreos, veía la hermenéutica del autor. El autor está interpretando estos salmos de manera cristocéntrica. Él está entendiendo que ese Señor, el Jehová del Salmo 97 que reina, pues es una alusión al Cristo del Nuevo Testamento, que igualmente reina y gobierna con todo su poder. La adoración que este Dios merece, la alabanza que es digna de su grandeza y de su majestad, es la misma que los ángeles le deben atribuir al Hijo de Dios. Bueno, ¿por qué es superior Jesús sobre los ángeles? ¿Por qué? ¿Por qué es superior a los ángeles? Porque nuestro Señor Jesucristo debe ser adorado por ellos. Es la segunda razón. La primera razón, porque es el Hijo de Dios. La segunda razón, porque debe ser adorado, incluyendo por los ángeles. Los ángeles mismos le deben alabanza y adoración al Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos avanzando un poco más, versículo 7. Y ciertamente de los ángeles dice: el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego.
Y aquí avanzamos a una tercera razón. El autor nos dio la primera, porque es el Hijo de Dios. Nos dio la segunda, porque debe ser adorado. Ahora nos va a dar la tercera razón y está citando el Salmo 104:4. Vamos allá, por favor. Salmo 104:4. Vamos a leerlo desde el versículo 2 para que tengamos un poco más de contexto. Salmo 104, versículo 2 en adelante. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Aquí está el texto citado en Hebreos. El que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llamas de fuego. La cita que hace el autor a los Hebreos del Salmo capítulo 104:4 es importante porque lo que él quiere demostrar es que así como los ángeles son servidores del Dios Altísimo, pregunta, ¿quién es ese Dios Altísimo? Bueno, el Salmo 104 dice es Jehová y él debe ser engrandecido, pero el autor está tomando ese salmo para aplicarlo al Hijo. En otras palabras, el Hijo debe ser servido por los ángeles. De lo contrario, el texto no estaría en nuestro pasaje. Es el autor, guiado por el Espíritu Santo, quien está tomando textos del Antiguo Testamento para poder afirmar, darle fuerza al argumento de que Jesucristo no solamente es el Hijo de Dios, no solamente debe ser adorado, sino que también debe ser servido por los ángeles. ¿Quién es ese Dios glorioso, engrandecido, que tiene todo gobierno? Según el autor en el Salmo 104, no es otro que el Señor Jesucristo. Nuevamente hay una hermenéutica cristocéntrica en los salmos. El autor tiene un enfoque cristocéntrico a la hora de citar los salmos. Llama la atención eso, ¿verdad? La manera como él lo está utilizando. Así que por lo tanto llevamos tres razones por qué Jesús es superior a los ángeles. ¿Por qué es superior a los ángeles? Primero, porque es el Hijo de Dios. Segundo, porque debe ser adorado por los ángeles. Tercero, porque debe ser servido por los ángeles. Ellos son sus ministros, sus servidores. Pero ahora avanzamos a una cuarta razón. Nos vamos llenando de argumentos. El autor va acumulando argumento tras argumento para convencer a la audiencia de esta preciosa verdad. Cuarta razón, porque Jesús es el Rey. Esa es la razón. Porque Jesús es el Rey. Miren conmigo el versículo 8 y versículo 9. Mas al Hijo dice: tu trono, oh Dios, es por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Las palabras que está utilizando el autor evidentemente describen a una gran monarquía. Tu trono, cetro de equidad, cetro de tu reino representan la autoridad de un gran gobernante, de un gran rey. Ahora utiliza la palabra ungió Dios para hablar de la elección. El Señor eligió a un rey. Si pensáramos en el Salmo capítulo 2, la respuesta que da el Señor ante la rebeldía de los hombres, ¿cuál es? He puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. ¿Quién lo elige? ¿Quién lo establece? Es Dios Padre. Él lo elige, Él lo establece. Él pone a su propio rey para que gobierne. Vaya conmigo al Salmo 45, por favor. Salmo 45. Nuevamente el autor a los Hebreos nos está citando otro salmo, Salmo 45. Qué precioso es el Salmo 45, ¿lo recuerdan cuando lo predicamos? El salmo de las bodas de un gran rey. Ahora, mire lo que dice el Salmo 45, versículo 1.
Al músico principal sobre Sosanín, para los hijos de Coré Másquil, canción de amores. Rebosa mi corazón palabra buena. Digo yo al rey mis obras, mi lengua es pluma de escribiente ligero. Note cómo describe la excelencia y la gracia del rey. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. Esta es la excelencia del rey. El rey es sumamente excelente. Y en tu gloria sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad y de humildad y de justicia, y su diestra te enseñará cosas terribles. Es la gracia del rey, la excelencia del rey, la gracia del rey. Están siendo admiradas en este salmo, pero luego el autor describe las grandes victorias del rey. Versículo 5: tus saetas agudas, con que caerán pueblos debajo de ti, penetrarán en el corazón de los enemigos del rey. Las grandes victorias del rey, la justicia. Versículo 6: tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Aquí está el texto que está citando el autor a los hebreos para hablar de Jesús de Nazaret. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Esta es la justicia maravillosa del rey. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, miren el texto, Él te eligió, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Aquí está la elección y unción del rey, su rectitud ante su pueblo. ¿De quién habla el Salmo capítulo 45? A la luz de la carta a los hebreos, ¿de quién habla el Salmo 45? De un gran rey, de un precioso rey, excelente, lleno de gracia, lleno de muchas victorias, de justicia, de rectitud, elegido, bendecido por Dios. ¿Quién es ese rey? Cuando volvemos a Hebreos capítulo 1, versículo 8 y 9, nos damos cuenta que ese rey no es otro que el Hijo. El Hijo, la suprema revelación de Dios del versículo 2 del capítulo 1 de Hebreos. No es otro, ese glorioso rey, excelente, lleno de gracia, lleno de justicia, lleno de rectitud, que acumula grandes victorias. No es otro que nuestro Señor Jesucristo. ¿Notan otra vez el enfoque, otra vez el énfasis cristocéntrico del autor? Él es Jesús de Nazaret. A Él se le ha dado toda autoridad. Él ha sido elegido por Dios el Padre para gobernar con todo poder y señorío. Él es. Y contemplamos las excelencias de Cristo. Contemplamos la gracia de Cristo. Contemplamos su justicia, su rectitud, su verdad, sus victorias. Eso es lo que el autor trae a la mente de esta primera audiencia. Entonces, ¿por qué Jesús de Nazaret es superior a los ángeles? Porque Él es el Rey. Y de eso no debe quedar la menor duda. Él es el Rey. Ninguno de los ángeles se le dijo tu trono es cetro de equidad. Solamente al Hijo de Dios profetizado desde el antiguo pacto. Tenemos ya 4 razones, ¿verdad? Hemos ido acumulando razones. ¿Por qué Jesús es superior a los ángeles? Primero, porque es el Hijo de Dios. Segundo, porque debe ser adorado por ellos. Tercero, porque debe ser servido por ellos. Y cuarto, porque Él es el Rey. Él tiene toda autoridad y todo gobierno. Pero hay más. Quinta razón, versículo 10 y versículo 11 y 12. Vamos avanzando. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos envejecerán como una vestidura, y como un manto los envolverás y serán mudados, mas tú eres el mismo y tus años no acabarán, dice el texto. Bueno, vamos al Salmo capítulo 102, por favor.
Salmo capítulo 102. Versículo 25 y 26. Salmo 102, 25 y 26. Dice el texto: desde la antigüedad tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Esta es la cita que el autor está utilizando en la carta a los Hebreos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como un vestido se envejecerán, como una ropa los mudarás y serán mudados. Esta es la inmutabilidad de Dios. Dios es inmutable, Él no cambia. Y la descripción que hace el salmista de Jehová en el Salmo 102 es muy clara al respecto. Ellos perecen, las obras, mas tú permanecerás. Las criaturas perecen, el Creador permanece. Y cualquiera criatura que permanezca, permanece en Él, no fuera de Él. Ese es el punto acá. Ahora el autor a los Hebreos trae la cita para seguir argumentando a favor de la superioridad de Jesús sobre los ángeles. Cuando vamos a Hebreos capítulo 1, versículo 10 al 12, vemos que tal cual como está en el Salmo, el autor lo comunica. Ellos perecerán, mas tú, ¿de quién habla el autor a los Hebreos? De Cristo. Él ya está aplicando el texto a Cristo. Él está hablando de Cristo. Mas tú permaneces. Mas tú permaneces. Mas tú eres el mismo y tus años no acabarán. Aquí hay dos razones más. Una quinta razón por qué Jesús es superior a los ángeles: porque Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Sin duda alguna, Él participa en la creación del mundo y sostiene todas las cosas. ¿Notaron el versículo 10? En el principio fundaste la tierra. Ahí estaba el Hijo. En la fundación del mundo, ahí estaba el Hijo. El mundo es sostenido por el Hijo. Él lo sostiene. Así que la quinta razón es que el Hijo es el sustentador. Jesús mismo sostiene todas las cosas. Pero la sexta es porque Jesús es inmutable. Él es Dios. Él es Dios. Definitivamente el autor exalta la divinidad. Recuerden, Jesús, verdadero Dios, verdadero hombre. Y cuando Él decidió humillarse en este mundo y tomar cuerpo humano, Él no perdió ninguno de sus atributos divinos, decidió limitarlos voluntariamente. Pero es verdadero Dios y verdadero hombre. Y así fue conocido, y así debe ser conocido, y así su pueblo un día le conocerá. Verdadero Dios, verdadero hombre. Por lo menos 6 razones. 6 razones por las cuales Jesús es superior a los ángeles en este pasaje. Primero, porque es el Hijo de Dios. Segundo, porque debe ser adorado. Tercero, porque debe ser servido. Cuarto, porque Él es el Rey. Quinto, porque Él es el creador y sustentador de todas las cosas. Y sexto, porque Él es inmutable. ¿Alguna duda al respecto de la superioridad de Jesús, aquel que nace en ese pequeño pueblo llamado Belén? Quien tiene una vida perfecta, quien muere en una cruz, derrama su sangre y es resucitado al tercer día, venciendo a la muerte, y es ascendido a la diestra de la majestad en las alturas, y se le ha dado todo poder, todo gobierno y todo señorío. ¿Alguna duda al respecto? Eso es lo que el autor hace, acumular argumento tras argumento para que no quede duda a la audiencia de que el Hijo de Dios es superior a los ángeles. Ahora, el versículo 13 y 14 es la conclusión del autor. El autor está llegando a la conclusión a través de 2 preguntas retóricas. Miren conmigo, versículo 13. Pero ¿a cuál de los ángeles, a partir de todo lo que ha dicho? Recuerden, a partir de todas las razones que el autor ha dado, ¿a cuál de los ángeles dijo jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿A qué ángel le fue dicho eso?
Después de todas las razones que el autor da, pregunta retórica, a ninguno. A ninguno de ellos le fue dicho tal cosa. Segunda pregunta retórica, versículo 14. ¿No son todos espíritus servidores enviados para servicio a favor de los que han de heredar la salvación? Respuesta, sí. La primera, ninguno. La segunda, sí. Bueno, esto nos habla de la manera estratégica en la cual el autor está describiendo esto. Él acumula argumento tras argumento para luego llegar a dos preguntas retóricas, las cuales van a dejar sin salida a la audiencia. No van a tener cómo escapar. La respuesta debe ser contundente. ¿A cuál de los ángeles se le dio el poder, el gobierno y la silla a la diestra de Dios? A ninguno. Que no quede duda al respecto. Pero luego dice, ¿acaso esos ángeles no son servidores de Dios y de su pueblo? Sí. Ahora, es probable que la comunidad judía esté teniendo problemas con su estima acerca de los ángeles. Y quiero mostrarle dos textos que me llaman la atención. Uno de ellos es Hechos, capítulo 7. Hechos, capítulo 7. Versículos 52 y 53. Miren este pasaje. Hechos 7, 52 al 53. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Pues mataron a los que antes anunciaron la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido traidores y homicidas. Qué palabras tan fuertes, ¿verdad? Versículo 53. Vosotros, hablándole a los judíos, que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Es probable que entre la pugna de la comunidad judio-cristiana con los judíos que no eran cristianos esté un tema de debate: la posición de Jesús y la posición de los ángeles. Bueno, deben recordar que por medio de los ángeles nos fue dada la ley. En otras palabras, desde el concepto, la concepción de la comunidad judía, los ángeles pueden tener un poco mayor de preeminencia o de importancia de ese tal Jesús que ustedes ahora profesan. Recuerden, la comunidad que recibe la carta a los hebreos es judeocristiana, está batallando con estos asuntos, se sienten tentados a volver atrás. El autor dice, un momentico, el hecho de que los ángeles hayan sido enviados por Dios para entregar la ley no quiere decir que ellos sean superior a aquel el cual expresa el carácter en la ley, es decir, al Hijo de Dios. Hay una diferencia, ¿entienden el punto? La comunidad judío-cristiana estaba empezando a batallar con todas sus fuerzas en temas doctrinales. El autor les deja claro, hay una gran estima por el trabajo y el servicio de los ángeles en el plan redentor, pero la persona más importante no son los ángeles, es el Hijo. ¿Ven el punto? Es el Hijo. Bueno, la carta debía empezar así. La carta debía empezar así, estableciendo la superioridad del Hijo de Dios ahora sobre los ángeles. Y nos vamos a dar cuenta que a medida que avanza la carta, esa superioridad se va a ver sobre todo. No solamente sobre los ángeles, también sobre Moisés. Así que debemos estar preparados a medida que la carta avanza. Hermanos, pues yo estoy convencido de esto. 6 razones. Se esperaba que la comunidad judio-cristiana del siglo I estuviera convencido de eso. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted está convencido de eso? ¿O le sigue orando a los ángeles? ¿Le sigue pidiendo a los ángeles? ¿O ahora entiendes que los ángeles son servidores? Sí, del pueblo de Dios. Pero ¿quién es el Señor? ¿Quién los envía? Dios.
Te hago otra pregunta, querido hermano. ¿Hay alguien superior al Hijo? Quiero que mediten esto. Esta verdad de la superioridad de Jesús, del Hijo sobre los ángeles, nos debe recordar que Él es supremo sobre todo. Batalla con todas tus fuerzas con tus ídolos. Batalla con todas tus fuerzas con tus ídolos. Separación clara. Creador, criatura. El Creador todopoderoso, inmutable, el centro de todo. Él te ayudará a ser libre de los ídolos con los que continuamente tú estás batallando. No te rebeles más. La autoridad y el poder de Jesús en su palabra. No hay nada más grande que Él, nadie más grande que Él. Es incomparable. Te pregunto, ¿te rendirás ante su poder, ante su gobierno? ¿Rendirás los ídolos con los que estás batallando? ¿Entenderás que la superioridad del Hijo te ayuda a avanzar la carrera cristiana? Bueno, es una reflexión que debemos hacernos. Hermanos, un texto como este sin duda nos lleva a pensar en Cristo. En Cristo. Que nuestra vida sea una vida cristocéntrica. Que nuestra manera de pensar esté en Cristo. Que lo que hablemos sea cristocéntrico. Que la manera de predicar sea cristocéntrica. Que la manera de interpretar sea cristocéntrica. Que la manera de cantar sea cristocéntrica. Que la manera de orar sea cristocéntrica. La manera de evangelizar debe ser cristocéntrica. La manera como trabajas en tu empresa debe ser cristocéntrica. La manera como estudias en la universidad debe ser cristocéntrica. La manera como vives como padre debe ser cristocéntrica. Como madre, como hijo debe ser cristocéntrica. La manera como te comportas como esposo debe ser cristocéntrica. Hermanos, eliminemos de nuestro camino todo aquello que estorbe el poder vivir para Cristo. Eliminémoslo. Si no, el Señor se encargará de eso. Él va a eliminar todo obstáculo que se oponga a parecernos cada vez más a Él. Si no lo hacemos nosotros, haciendo uso de nuestra responsabilidad humana, el Señor va a intervenir en la vida de sus elegidos por amor y Él va a eliminar todo aquello que se oponga a su propósito en nuestras vidas. Hermanos, contemplemos más la superioridad del Hijo para nuestro caminar cristiano. Querido amigo, que has venido en esta mañana, bueno, ese es el Señor, ese es el Cristo. La historia que generalmente en diciembre te cuentan de ese niño que nació en un pesebre. Bueno, déjame decirte que ahora está sentado a la diestra del Padre y se le ha dado todo poder, toda honra, todo señorío, todo gobierno. Él es superior, querido amigo. Hoy tienes una gran oportunidad, humillar tu corazón ante esa superioridad y poder y entregar tu vida a Cristo. De lo contrario, tengo que advertirte, no escaparás de su mano. No escaparás de su mano. Ven a Cristo, rinde tu vida a Él. No salgas de este lugar sin pensar en la grandeza de Cristo. Y recuerda, es incomparable. Que el Señor tenga misericordia de ustedes y de nosotros. Amén. Padre nuestro, te doy gracias en esta hora por tu palabra y te pido que tu Espíritu Santo la aplique a nuestro corazón. Ayúdanos a crecer, ayúdanos a ser más como tú. Gracias por proveer tu palabra y gracias por proveernos en nuestra casa y suplir todas nuestras necesidades. Hoy nos acercamos a ti con adoración y alabanza, pero también traemos nuestras ofrendas delante de ti. Oro por aquellos que no tienen empleo,
que han perdido sus trabajos y que están en una situación difícil. Señor, ayúdalos, que muchos sean diligentes a la hora de buscar empleo y que tú les abras puertas de empleo. Y a otros, Señor, bendícenos como mayordomos y administradores de los recursos que no son nuestros, sino que te pertenecen a ti. Todo esto lo oro en el nombre de Jesús. Amén.